Ioni, ciencia y cultura en corto. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Gioni para Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es David Caste y el día de hoy me encuentro con la doctora Luisa Josefina Alarcón de la Facultad de Lenguas y Letras y estaremos platicando con ella un tema relacionado o que nace en el cuerpo académico de lingüística. Doctora, muchas gracias por acceder a estar en nuestro espacio. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer poder estar con usted y que platiquemos sobre esta línea de investigación que usted tiene. Me gustaría que pudiera contarnos cómo es que surge y desde cuándo surge esta línea de investigación para usted. Muy bien. Bueno, ya tenemos 15 años, precisamente el año pasado cumplimos 15 años de estar desarrollando trabajo de investigación tanto en proyectos como a través de las tesis de maestría, doctorado e incluso de licenciatura, revisando qué es lo que logran los niños durante su paso por la escuela. Comenzamos primero con investigaciones que iban a ver el desarrollo del lenguaje y del discurso a lo largo de la primaria. Y conforme nos fuimos dando cuenta de que ese desarrollo todavía tiene muchas áreas de oportunidad para secundaria, bachillerato, fuimos ampliando el rango de participantes, al igual que investigaciones en otras partes del mundo también demostraban que el lenguaje no se consolida tan temprano como se pensaba, sino que todavía los adultos jóvenes cuando ingresan a la universidad tienen ciertos ajustes y ciertos cambios que implican un desarrollo constante, ¿no? Entonces, hay autores incluso que dicen que nunca acabamos de modificar nuestro lenguaje, ¿no? Siempre va a ir ampliándose en el nivel sintáctico de las estructuras, por supuesto en el vocabulario. Entonces, ese es el interés, ¿no? de ver, y desde hace 15 años andamos por ahí. Ajá. Muy bien, doctora. Ahorita usted nos comentaba que está este cambio de paradigma en el que se descubre que no es a temprana edad un 100% la adquisición y esta cuestión. ¿Esto lo desarrollaron ustedes a través de la investigación o ya había un trabajo previo? No, ya había un trabajo previo. Realmente el campo del estudio de la adquisición del lenguaje es un campo muy joven. Comenzó en la primera parte del siglo pasado, en las primeras décadas, en los 1930, 40, y para mediados del siglo pasado se creía que a los 5 años era un momento crítico, que a los 5 ya uno había adquirido la gramática de su lengua y que lo único que hacía era incrementar su vocabulario, ¿no? Y que ese vocabulario pues iba volviendo cada vez más sofisticado y esa era la única beta del lenguaje que crecía. En la década de los 80, principios de los 80, una investigadora, Carmi Love Smith, de los Estados Unidos, mostró que todavía existían unas estructuras, en el caso del inglés, que no aparecían antes de los 5 años, sino que estaban muy vinculadas con un discurso que exigía cada vez más abstracción, más descontextualización, una construcción de un discurso más continuado, que entonces pedía que los niños adquirieran elementos de unión, que son los conectores, los pronombres referenciales, que aprendieran cómo subordinar, cómo coordinar, y a partir de esa década de los 80 comenzó entonces un amplio estudio para revisar qué hacían los niños cuando al entrar a la escuela las tareas académicas los ponían en situaciones donde su lenguaje tenía que dar un salto con respecto a lo que habían hecho durante su primera etapa en casa, con la familia, con cuestiones cotidianas, hablando de cosas concretas.
Y en mi caso, en la década de los 90, cuando estaba haciendo mi maestría, yo más bien andaba buscando la cuestión del bilingüismo e hice un estudio de caso con una niña que tenía 8 años, alemán-español. Y vi que a pesar de que mi foco era su alemán, su español también se veía modificado a través de una serie de intervenciones que hice, y fue cuando descubrí que este era un camino para estudiar, y entré en contacto pues con las lecturas de esos autores. Muy bien, doctora. Nos comenta usted que en un principio la investigación pues comenzó como en niveles básicos de educación, niveles primarios. ¿Nos puede platicar cómo se expandieron los objetivos? Es decir, tenían su objetivo en un nivel y se fue expandiendo para nivel media superior. ¿Cómo fue esta expansión? ¿Cómo se fue desarrollando? Sí, es muy interesante porque este es un crecimiento a nivel mundial, o bueno, se ha visto en las lenguas más estudiadas, ¿no? Inglés, español, alemán, francés. Y a partir de este descubrimiento, digamos, en la década de los 80, de que todavía había muchos elementos sintácticos, léxicos, que desarrollar en cuanto al lenguaje, pues las investigaciones empezaron a atender a niños que estaban después de los 5 años, ¿no? Entonces, pues estos niños en la primera parte de la escuela primaria, o como se llama en sus países, y esta información fue dando que todavía en la adolescencia, en la secundaria, este trabajo sobre todo se lo debemos a una mujer que se llama Marilyn Nippolt, que ha hecho mucho trabajo con niños ya en secundaria e incluso en bachillerato, ¿no? Que se están preparando para la universidad. Y en la universidad, ¿no? En México, en el 2011, se llevó a cabo una investigación con casi 5,000 estudiantes que estaban ingresando a las universidades de la periferia de la Ciudad de México y de la Ciudad de México, ¿no? De la Ciudad de México y el área metropolitana, se llama la investigación. Y los evaluaron en cuanto a sus niveles de lenguaje, y pues descubrieron que llegaban con muchas deficiencias en la parte de la escritura, de la comprensión lectora, del conocimiento de la lengua, y un movimiento coincidente con otros estudios en otros países donde también revisan ese desarrollo del lenguaje de lo que conocemos como adultos jóvenes, ¿no? Los que están ingresando a la universidad y que vuelve a ser un momento crítico, como cuando entraron a la primaria, ¿no? La primaria y luego la universidad marcan mucho en cuanto al desarrollo en general y en el lenguaje también. Correcto. Doctora, me gustaría preguntarle qué papel juega la lectura en la adquisición del lenguaje y en general en el desarrollo cognitivo que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Sí, ese es, hablábamos, ¿no? Un poquito antes de también una línea de investigación que conocí también en la década de los 90, donde había muchas investigaciones que demostraban que el contacto con la lectura oral de cuentos en los primeros meses de edad y en los primeros años de vida era fundamental para después un desarrollo exitoso en la escuela, ¿no? El contar cuentos, que es una tradición que existe desde la antigüedad, ¿no? Que fue de las primeras actividades comunicativas entre los primeros hombres, ¿no? Tiene una función cognitiva y lingüística esencial. Se construye un contexto muy interesante donde el adulto pone atención directa al niño, ¿no? Y el niño siente ese contexto afectivo, social, de atención completa, juntos en un libro, en un texto o en una narración oral que va transmitiendo. Y las narraciones tienen la característica de ser un discurso monológico muy completo, ¿no? Donde nosotros tenemos que
orientar a quien nos está escuchando de en qué contexto temporal, locativo, los personajes, describirlos y luego ir poniendo sus acciones, justificar sus acciones a partir de sus sentimientos. Entonces, es un discurso que tiene todos los componentes del lenguaje, ¿no? Y entonces en un contexto de lectura donde el niño se siente muy a gusto porque está siendo atendido, ¿no? con el adulto que le lee los cuentos y le pone además un modelo tan completo de lenguaje, pues es como si removiéramos la tierra y la preparáramos lista para que el input lingüístico entre en toda su potencialidad, ¿no? Y le muestre todos los niveles de la lengua, aunque él sea un pequeñito, ¿no? Entonces, por ahí es la efectividad de la lectura oral hacia los niños. Muy bien, en este caso también me gustaría preguntarle si en todos los países se desarrolla de la misma manera este proceso de adquisición del lenguaje o si hay diferencias. No, sí hay diferencias, ¿no? Sí hay diferencias. Por ejemplo, esto de la narración es universal y el compartir narraciones también es un acto universal. La manera concreta en que son esas narraciones y la manera concreta en que se dan los actos de comunicación, pues sí va teniendo sus particularidades. Pues nosotros, en el caso de los niños que hemos investigado, pues son niños que podemos decir están más occidentalizados porque son niños urbanos del centro del país, aquí en Querétaro, ¿no? En una zona en donde más bien la formación cultural está más occidentalizada. Pero también, bueno, hay estudios, investigaciones, no las que yo hago, pero que hay información de niños de otras comunidades, de culturas diferentes, ¿no? Muy bien, resulta pues bastante interesante para nuestra audiencia conocer este proceso en el que se lleva la adquisición del lenguaje y bueno, hemos contextualizado un poco cómo nace la línea de investigación de la doctora Luisa y cómo fue que se fue expandiendo esta investigación que comenzó en etapa primaria y bueno, se fue extendiendo a niveles de educación más altos. Sin embargo, tenemos que ir a un corte, en un momento regresamos. Regresamos con esta emisión. Les recuerdo, nos acompaña la doctora Luisa Josefina Alarcón. Mi nombre es David Caste y hemos estado platicando acerca de la adquisición del lenguaje, la importancia de la lectura en este proceso. Y bueno, les recuerdo, estábamos platicando sobre la importancia de la narrativa en lo que es el proceso cognitivo de las personas. Doctora, me gustaría que pudiéramos seguir platicando sobre esta importancia para poder también hacer un parteaguas entre la importancia de la lectura versus lo que es la nueva tecnología, esta convergencia de internet, redes sociales, televisión, si eso influye en que los niños lean menos, ¿cómo está esta situación de la lectura de libros, cuentos, comparación con nuevas tecnologías? Bueno, sí, retomando la importancia, ¿no? de la lectura, decíamos que el discurso narrativo es un modelo muy rico y ponérselos a los niños en el cuento oral es una gran ayuda. Y también se ha visto que niños que han sido leídos, ¿no? en su niñez y lo han disfrutado, pues después también tienden a convertirse en buenos lectores, ¿no? Porque saben que en esos libros se esconde un mundo de maravillas, ¿no? Y pues esto lo fomenta, nos hace, ¿no? O hace que estos niños sean buenos lectores. Y con respecto a cuando entra la tecnología, o sea, la tecnología es otra herramienta más, ¿no? Entonces, un niño que se le ha mostrado que en estas historias de ficción se abren otros universos y hay personajes con los que se puede identificar y puede seguir la historia, puede desarrollar su propia imaginación y crear sus historias, la tecnología se vuelve en una herramienta más
para esa potencialidad, ¿no? Y entonces estos niños comienzan a escribir sus propios cuentos, a compartirlos con otros niños, abren blogs de novelas. Por ejemplo, cuando estuvo muy de moda las sagas de Crepúsculo, de Harry Potter, había blogs de chicos que escribían sus propias novelas y las compartían. Y pueden trasladar este conocimiento que tienen de la estructura narrativa hacia el cine, por ejemplo, o hacia otras series, y rescatar esta forma de contarlo y apasionarse. No es la tecnología la que afecta, ¿no? Al contrario, un niño que en casa es enseñado que la narración es un elemento esencial para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, pues cuando tiene este contacto se potencializa. El problema es cuando no existe esto. Y entonces, aunque venga la tecnología y aunque haya libros en la biblioteca de la escuela, no va a leer, no va a saber lo que hay ahí, ¿no? Claro. Ahora me gustaría, doctora, que pudiera platicarnos desde su investigación usted cómo evalúa la situación lectora en nuestro país. Bueno, yo no hago investigación sobre la comprensión lectora. Mi investigación, el vínculo que tiene es que uso muestras narrativas de los niños para ver su desarrollo del lenguaje, y ahí puedo yo darme cuenta que a pesar de que en los programas de la escuela no existen puntualizaciones respecto a, por ejemplo, cómo se perfila un personaje, los niños, por su contacto con los cuentos, cuando yo les pido que generen uno propio a partir de una secuencia de dibujos donde se les pone unos personajes que están interactuando, los detallan de una manera muy puntual y presentan a los villanos, a las víctimas, justifican a veces el actuar del villano por ahí, ¿no? Plantean. Y esto nadie se los ha enseñado en un plan pedagógico o en una secuencia, sino ha sido su contacto con cuentos que saben ellos cómo tienen que preparar, por ejemplo, en el caso de los personajes, lo que se llama el paisaje de la conciencia, ¿no? Darles sus características, etcétera. Entonces, no veo comprensión de lectura como tal, pero sí veo el efecto de haber escuchado cuentos, cómo en su producción narrativa se ve reflejado. Muy bien, nos platicaba ahorita de su muestra. Me gustaría que nos platicara cómo realiza usted la selección de su muestra. Uh-huh. Bueno, desde hace muchos años, ¿no? Tengo corpus de distintos momentos en que he tomado muestras. Siempre he utilizado una metodología que ya ha sido probada en muchas otras partes. Se usan unos cuentos que están en ilustraciones y es una secuencia de una historia de un personaje de una rana, y lo que hace uno es que le muestra al niño el cuento que está en ilustraciones, donde podemos ver a través de esos dibujos una orientación, un momento climático y un desenlace. El niño lo ve de principio a fin, se le dice que lo va a grabar para que otros niños lo lean. Esos otros niños no van a tener los dibujos, así que su cuento tiene que ser muy completo. Y se posiciona en el papel del narrador y empieza a generar su historia. De esto tengo tanto de manera oral como de manera escrita, y tengo muestras de niños desde primero hasta tercero de secundaria, pero en otras tesis incluso han tomado muestras con jóvenes de preparatoria también. Y esa es la materia prima con la que trabajamos, y ahí vemos muchos aspectos del lenguaje, ¿no? Muy bien. De esas muestras. Me gustaría que nos pudiera platicar acerca de los resultados que usted ha obtenido al realizar pues esta investigación, con esta metodología, con estos objetivos que nos ha platicado. ¿Qué resultados le ha arrojado seguir esta investigación?
Bien, pues he podido constatar, por ejemplo, que los niños tienen una capacidad para evaluar y caracterizar personajes y lugares, ¿no? Usar sus adjetivos, incluso darse el lujo de buscar adjetivos cada vez más elevados porque saben que están construyendo un cuento, y hablar de los estados mentales de sus personajes, que cognitivamente implica un desarrollo mayor, ¿no? Entonces puedo ver la diferencia entre lo que puede hacer un pequeñito de sus personajes y cómo un chico de secundaria puede meterse como a la cabeza, al interior de este niño, porque tiene la posibilidad de ponerse en el lugar de él y sentir, ¿no?, lo que él experimentaría si estuviera en esa situación, y verbalizarlo a través de una serie de construcciones que el español tiene para hablar de esos estados mentales, ¿no?, de sentimientos, emociones, deseos, intenciones, etcétera. Muy bien. Lo principal. Como a manera general sería ese el tipo de resultados. Y ahorita estoy incursionando en la manera en que construyen el discurso reportado, estilo directo, indirecto, para reportar lo que los personajes intercambian en los diálogos, ¿no? Ahí este año comencé a ver esa beta del desarrollo discursivo también. Qué interesante, pues sin duda yo espero que nos pueda brindar una segunda entrevista para que podamos abarcar esto del discurso, pero me gustaría preguntarle algo más, doctora. ¿A qué obstáculos se enfrenta usted en el desarrollo de esta investigación? Pues al tiempo. Creo que el principal es el tiempo, ¿no? Implica el trabajo de campo, de ir a recoger las muestras. Afortunadamente siempre me abrieron las puertas las escuelas públicas a las que acudí, que eran escuelas del centro de la ciudad de Querétaro. Fueron muy colaboradoras. Los niños muy magnánimes en entregarme sus cuentos. Quizá que uno quisiera tener más tiempo para, ¿no?, el trabajo de investigación, pero realmente ese es el único obstáculo. Muy bien. Pues ha resultado bastante interesante el tema de que nos platica la doctora, el papel tan importante que juega la narración, la narrativa en los niños, y bueno, también lo vimos en adolescentes y hay jóvenes. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha agotado, pero agradezco que nos haya brindado este espacio, doctora. Muchas gracias. Y vamos a tener una segunda parte, si usted nos lo permite. Y les recuerdo que este es Gioni, el programa de Ciencia y Cultura en Corto, y nos vamos a ver en la próxima emisión. Hasta pronto.